Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí compartiremos historias que han dado giro al mundo. Si te gusta lo que oye, no olvides suscribirte y acompañarme en esta aventura. Comencemos. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal. Proverbios 1:32 al 33. En las calles cálidas y bulliciosas de Santiago de los Caballeros, surgió José Miguel Rodríguez Almonte, conocido por todos como Job. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la abundancia y el exceso. Sus padres, en un intento de evitarle cualquier sufrimiento, le daban todo lo que pedía, sin límites ni condiciones. Job creció como un niño aparentemente normal, lleno de energía, que pasaba los días jugando al aire libre, subiendo a las matas de mango y destacándose como un estudiante brillante. Sin embargo, detrás de esa infancia prometedora, se escondía una fragilidad que el tiempo y las malas decisiones revelarían con crueldad. Lo que comenzó como una vida llena de oportunidades, pronto tomó un giro oscuro cuando Job entró a la universidad. En un entorno donde las gangas y el crimen acechaban en cada esquina, el joven cayó en un mundo que lo consumiría por completo. Atrapado por la ambición y las malas influencias, Job pasó de ser un hijo ejemplar a un delincuente temido, enfrentando un destino marcado por el dolor, los celos y la violencia. Mal acostumbrado. José Miguel Rodríguez Almonte, conocido como Job, nació el 3 de enero de 1980 en Santiago de los Caballeros, en un barrio tranquilo y lleno de vida. Fue hijo de Miguel Ángel Rodríguez y Yolanda Altagracia Almonte. Desde pequeño, sus padres lo rodearon de amor y comodidades, asegurándose de que nunca le faltara nada. Con buenas intenciones, le brindaban todo lo que pedía, sin enseñarle a lidiar con la frustración o a trabajar por lo que deseaba. Job era un niño alegre y lleno de energía. Pasaba sus días jugando con los demás niños del vecindario, volando chichigua y trepando a las matas de mango. Era una figura popular entre sus amigos gracias a su imaginación y carisma, siempre liderando juegos y aventuras. A pesar de su carácter inquieto, Job mostraba un lado disciplinado en la escuela, donde destacaba por sus buenas calificaciones y su interés en aprender. A medida que crecía, las expectativas hacia él eran altas. Sus profesores lo veían como un joven con potencial para convertirse en un líder, mientras que sus padres soñaban con que fuera un profesional exitoso. Cuando se graduó del bachillerato con honores, su familia celebró con orgullo, convencida de que el futuro de Job sería brillante. Con el apoyo incondicional de sus padres, Job ingresó a una universidad reconocida, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Job decidido a seguir una carrera que le asegurara un porvenir estable. Comenzó a estudiar arquitectura. Para ese tiempo tenía Job una novia llamada Zobeida, la cual los padres de Job la querían mucho. Sin embargo, el ambiente universitario no solo le ofreció conocimientos, sino también un acceso fácil a círculos de influencia poco recomendables. En ese entorno, conoció a jóvenes que lo introdujeron en un mundo lleno de vicios, promesas de riqueza fácil y poder. Job, que era considerado como un hombre serio y que era un estudiante excelente, comenzó a tambalear. Job, por querer demostrar su valentía, se dejó llevar por las malas influencias, haciendo que su corazón se desviara del buen camino. Job empezó a desarrollar una actitud muy negativa, llegó incluso a contradecir a los profesores, formándose varios debates. Job estaba insoportable en la universidad, por lo que decidieron echarlo de la universidad. Los padres de Job se llenaron de tristeza. Al ver a su hijo convertido en un rebelde, trataron de enderezarlo, pero ya el muchacho no tenía remedio. Job se unió a una banda. Al principio, sus actividades ilícitas eran discretas, pequeños favores para sus nuevos amigos y reuniones clandestinas que despertaban su curiosidad. Sin embargo, lo que comenzó como algo inofensivo, pronto escaló a un nivel más peligroso. Job comenzó a involucrarse en delitos menores, como robos y ventas ilegales, dejando atrás los principios y valores que sus padres intentaron inculcarle. Un día Job, para demostrar que él era más guapo de todos, le dio una paliza a un miembro de una banda contraria, por lo cual fue arrestado, y después su familia pagó una moña para que lo soltaran. El despertar de la bestia. Job, al ver que pudo salir con facilidad de la cárcel, se volvió un demente, haciendo que su novia Zobeida le tuviera miedo. Sin embargo, ya ésta se había buscado otro compañero. Cuando Job se enteró,
se fue en busca de ella, la cual se encontraba en la casa de un conocido en el barrio de las Américas. Cuando Job llegó a la casa, se dio cuenta que habían varias personas, por lo que llamó a Zobeida a un lugar aparte, y le dijo que quería preguntarle algo. Los dos salieron para el patio trasero de la casa. Estando allí, Job de una forma agresiva comenzó a preguntarle si era cierto que ella tenía otro hombre. Job molesto comenzó a violentarla, sin darle oportunidad de que ella le explicara, y en un arranque de ira no se había percatado que tenía el hierro sobado, y cuando fue a sacarlo, le dio un plomazo a Zobeida, dejándola acostada. Los que estaban en la casa llamaron a la policía, y Job trató de explicarle que había sido un accidente, pero los uniformados se lo llevaron preso, hasta que se investigara el asunto, y se lo llevaron para la cárcel, donde lo recibieron con mucho cariño, dándole varias golpizas, y como había acostado a una mujer, el más bravucón de la cárcel trató de hacerlo que recogiera el jabón, pero ese tipo pensó que Job era una mamita. Job esperó que el tipo se le acercara y le sembró un objeto y lo acostó. Después que Job puso en 29 al bravucón, los presos de la cárcel se estremecieron, todo el mundo le rindió respeto a Job, los custodios de la prisión le aplaudieron de que acostara a esa plaga. Sin embargo, la conciencia de Job lo acusaba de acostar a su novia. El hombre, con ese remordimiento, comenzó a convertirse en un monstruo. En la cárcel era considerado un gran líder. Un día Job estaba melancólico, y comenzó a recordar a su amada. Molesto de que ésta le fuera infiel, decidió llamar a uno de los miembros de su banda, para que le dieran seguimiento al amante de Zobeida hasta que él saliera de prisión, que él quería darse el gusto de tumbarlo. Pasaron varios años, y la familia de Job lograron sacarlo de la cárcel, demostrando que lo que le pasó a Zobeida había sido un accidente. La familia de Job pensó que él había reflexionado sobre su mal camino, mientras estuvo confinado, pero más tarde se dieron cuenta que el hombre había salido graduado de arquitecto del crimen. Job había salido de la cárcel con un corazón negro, pasó tanto maltrato que ya no le importaba nada. Job se quedó un tiempo en las casas de sus padres, haciéndole creer que él había sido regenerado en la prisión. Sin embargo, Job lo que estaba era desesperado por conseguir dinero, comenzó a brindar su servicio a los millonarios que él conoció, mientras estuvo en la universidad. Le decía que si necesitaban resolver algún problema con deudores, o si necesitaban acostar a cualquier persona, él se lo haría por dinero. Así comenzó el hombre a hacerle trabajos a la gente pudiente de Santiago. Después de estar un tiempo con sus padres, Job volvió con la pandilla, los cuales habían perdido a varios miembros. Job comenzó a liderar a la ganga. Su primer objetivo personal fue darle plomo al amante de Zobeida, como ya le habían hecho el seguimiento, y lo tenían ubicado en el barrio de Baracoa en Santiago de los Caballeros. Job con un miembro de la banda se tiró para el barrio en un motor. El amante de Zobeida iba muy campante por la calle. De repente apareció Job y le dio una lluvia de plomo, y se fueron a toda velocidad en el motor. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, se dirigió a los curiosos, los cuales habían visto a los delincuentes. La policía, con la descripción de Job, salió a perseguirlo. En el ensanche Bermúdez la policía alcanzó a Job. Cuando Job se dio cuenta que la policía lo venía siguiendo, se metió a un parqueadero que le quedaba cerca en la ensachez, y comenzó a mandarle plomo a los uniformados. Los policías lo repelieron, con una lluvia de plomo. Sin embargo, a Job y a su compañero se le acabaron el plomo, por lo que se rindieron. La policía tenía la intención de acostarlo a los dos, pero como habían muchos mirones, le dieron un pal de galletones a Job, y luego decidieron arrestarlos. A Job lo condenaron a 12 años, por acostar al amante de Zobeida. Esos pecosones que le dieron los uniformados a Job, sembraron en él una aversión hacia la policía. Sin embargo, la fama de Job se fue viral en el bajo mundo, porque eran pocos los que se iban a plomazo con la policía, y salían sin un rasguño. Lo que Job no sabía que en varias ocasiones le había hecho favores a generales con la limpieza de polillas, y como en todos los casos, cuando una persona acuesta a otra, la policía siempre estuvo vigilando a Job. Después que Job tenía como 7 años en la cárcel, lo visitaron un par de ejecutivos, para ofrecerle la libertad a cambio de que Job trabajara para ellos. Job, sin pensarlo 2 veces, aceptó el trato. Después, un juez le dio la libertad, por mandato de un capo poderoso, acostando gente por $. Para el año 2000, el capo Junior Cápsula había llegado a República Dominicana. Antes de que el hombre llegara a la isla, ya tenía todos los contactos, los cuales le servirían de apoyo para cuando él llegara al país. El capo se había escapado de una prisión en Puerto Rico, y como era un campeón piloto de botes, arrancó para Santo Domingo en una lancha, enseñándole a los dominicanos
que también en lancha se llega a Puerto Rico. Después que Job salió de prisión, varios ejecutivos lo pusieron a trabajar, explotando gente que tenían deudas pendiente con ellos. Job había escuchado del capo Figueroa Agosto, incluso le había hecho trabajo de forma indirecta al capo, pero no lo conocía en persona. En una ocasión a Job un teniente lo había llamado para que asistiera a una reunión de ejecutivos. Cuando Job acudió a la reunión, se encontró con toda la plana mayor de la policía, los cuales le presentaron al capo Figueroa Agosto. El capo le propuso a Job que trabajara directamente para él, ya que no tenía matones buenos en su estructura. Job, que era una calculadora, le dijo que él cobraba en dólares por cada persona acostada. El capo estuvo de acuerdo, y lo puso como la cabeza de todos los matones que él tenía. Job se convirtió en el brazo armado de Figueroa Agosto. El capo le cogió mucho cariño, por lo estratégico que era Job al momento de cometer un delito. En varias ocasiones el capo mandó a Job a Puerto Rico para que le ayudara a otros capos a depurar sus organizaciones en esa isla. Por esas vueltas le pagaba Figueroa Agosto más de $35,000. Cada muñeco que Job acostaba para el capo valía $15,000. Miércoles, 3 de diciembre de 2008. El capo Figueroa Agosto era un tipo que le gusta tener toda clase de mujeres. Tenía como jefa de operaciones de mujeres a vienesa Cesarina Capellán Pérez, alias Bianca la Golda, la cual se encargaba de dirigir una red de rastreras para que le consiguieran mujeres que se vieran bien para el capo. A cambio de dinero, resultó que Bianca la Golda se estaba lucrando vendiendo mujeres, sin importar el estatus de las damas. Según dicen que Bianca la Gorda era hija de Hugo Capellán, un oficial retirado de la policía que sirvió durante muchos años en el departamento de robo en Santiago. Según dicen, Bianca la Golda le había conseguido una amiga a un empresario rico que vivía en Estados Unidos, pero Bianca la Golda era muy ambiciosa, y decidió conseguirle la amiga a Figueroa Agosto también. Un día Bianca la Golda tuvo problema con la amiga, y Bianca la Golda llamó al empresario de Estados Unidos, y le dijo que su amiga se burlaba de él, con un capo. También dicen que la Golda hablaba con varias personas, diciendo que si la policía la interrogaba con relación al capo, ella iba a decir la verdad, que tenía videos y fotos del capo con varias mujeres, y que ella no iba a coger cárcel por nadie. Sin embargo, los policías corruptos tenían el celular de la Golda intervenido, los cuales para ganarse un par de dólares le pasaron el dato a Figueroa Agosto, el cual decidió mandarle a Job para que acostara a dos amigos de la Golda, para meterle terror, y no siguiera mencionándolo. Bianca la Golda, cuando se enteró que habían tumbado a sus mejores amigos, le entró un nerviosismo, y llamó al capo para advertirle que si trataba de hacerle algo, iba a contar todo lo que sabía de él. Después la Golda llamó a un par de uniformados para que la protegieran, sin saber que trabajaban para Figueroa Agosto. El capo, molesto con la Golda, le dio su fusil a Job para que borrara a Bianca la Golda. Esa noche Bianca la Golda había salido de su condominio, ubicado en la avenida Independencia, en un Honda Civic. Iba rumbo a un centro de diversión. La Golda pensó que tenía al capo en su mano, por lo que andaba muy relajada con su música. Además pensó ella que no tenía que temer porque habían patrulla en la avenida. Antes de la Golda salir de la avenida, cuando el reloj marcó las 2:30 de la madrugada, de repente apareció una jipeta Mitsubishi, bajaron los cristales, y comenzaron a rociarle plomo a la Golda. La mujer trató de evadir la lluvia, no entendía por qué los policías que estaban en la otra calle no venían a ayudarla. El plomo seguía dándole al carro. La Golda, desesperada por salir de la situación, intentó salir de la avenida, pero recibió 4 plomazos que la dejaron dormida. Después Job se aseguró que la mujer estuviera acostada, luego fue a agradecerle a los uniformados que estaban cerca. Le pasó una moña por mantener vigilada a la mujer y se fue. A Bianca la Golda le tiraron más de 30 plomazos. La paranoia del capo lo llenó de dólares. El capo Figueroa Agosto es una persona muy desleal con los amigos. Resulta que ese tipo tiene la costumbre de cogerle prestada a las mujeres de los amigos cercanos, sin que estos sepan. Figueroa Agosto se había vuelto una persona muy obsesionada por las mujeres ajenas. No le importaba pagar millones de pesos por estar con mujeres de políticos, empresarios, uniformados, o cualquier mujer que él viera en la televisión o en la calle con su marido. Para la época del capo en RD, el hombre tenía una mujer llamada Zobeida Félix. Esa era la mujer oficial, que siempre tenía que estar en la casa. Sucedió que Zobeida Félix se había enamorado del capo, y un día se puso a revisar las cámaras de una de las casas del capo, y vio un par de videos del capo con Madeline Bernard Peña, la cual era mujer del teniente coronel José Amado González y González. La mujer, llena de celos, llamó a Figueroa, y le hizo varios reclamos.
Zobeida Félix, con la cabeza caliente, le mandó los videos al teniente coronel, el cual llamó al capo y le dijo que lo iba a acostar, que se suponía que eran socios. 24 de diciembre del 2009. Figueroa Agosto, asustado de que el teniente coronel lo encontrara y se lo lambiera, o el hombre lo delatara con la DEA, llamó a un general y le pidió permiso para acostar al teniente. El general, después de recibir una suma millonaria, le dio luz verde. El capo mandó a Job para hacerle inteligencia. Como Job tenía mucho dinero, le infiltró a un militar amigo del teniente coronel. Después buscó a Walter Carlos Martínez, el cual era líder de los Latin King, para que le ayudara con la vuelta, en caso de que el teniente estuviera con sus escoltas. Ese día el teniente fue a llevar a su mujer Madeline al salón que le había comprado hacía 4 meses, pero no se había percatado que el amigo que Job le había infiltrado lo venía siguiendo. Cuando el teniente dejó a su mujer en el salón y se subió a su jipeta para irse para el destacamento, de repente le apareció el amigo militar para entretenerlo hasta que Job llegara. Cuando el teniente lo vio, se bajó de la jipeta para saludarlo. De la nada apareció Job con su banda, y con fusil en mano, le roció una lluvia de plomo, dejando acostado al teniente, y a Madeline, su mujer, en silla de ruedas. 2 de febrero del 2010. Figueroa Agosto estaba estrecho. La DEA había llegado a RD en busca de él. Los generales lo habían traicionado, y uno de los jefes de operativos de la red del capo, llamado Omar Ramón Antigua Polanco, estaba cooperando con las autoridades. Sin embargo, cuando Omar estaba en la fiscalía rindiendo declaraciones sobre el capo, no se percató que uno de la fiscalía trabajaba para el capo, el cual de inmediato le avisó al capo del que el hombre se le había torcido. El capo le mandó a Job con su ejército. Polanco, que vivía en la calle perimetral C, número 9, del residencial Ducado, del sector Los Ríos, en Arroyo Hondo 3, fue interceptado por Job y su escuadrón a bordo de la jipeta Mitsubishi Montero Sport, gris, y le dieron una lluvia de plomo, dejándolo durmiendo. 25 de mayo del 2010. Figueroa Agosto estaba desesperado. El cobarde ese quería silenciar a todos los lavadores, y los que habían colaborado con él, por lo que le dio más de $100,000 a Job, y una lista con todos los nombres a los que le tocaba silenciar. Rubén Soto Ayet, propietario de la Plaza La Francesa, fue uno de los agraciados de la lista. A este lo acostó Job cuando el hombre iba a entrar a su panadería. Job le dio uno de gracia en la nuca, y después le roció una lluvia de plomo, dejando herido a sus empleados, Máximo Jerónimo Paredes y Jorge Volqué Santana. Después siguió Job acostando a más personas. Ya le habían dado el billete por adelantado. De acuerdo a las autoridades, Andrés Aybar Abud, decorador de Agosto, Carolina Méndez Fernández, de Inmobiliaria Fernández, Juliana Morel Amarante, alias Obeidita, y otras 2 personas cuyas fotos y nombres no fueron revelados, eran los próximos objetivos de Job. Los que le pagaban la nómina a Job por acostar gente y le suministraban armas eran José Gabriel Arias Castillo, alias Alex el Pelotero, el cual Figueroa lo mandó a dormir en la cárcel para que no hablara, y Jean Enrique Rojas Matos. Este era un deportado de Puerto Rico, que fue muy amigo del capo. Ese individuo se aseguraba de que Job hiciera bien el trabajo. Job se había vuelto un matón muy poderoso con conexiones en el país entero. Sin embargo, Job nunca pensó que él era un simple matón, y que dependía de un capo, por lo que pronto le llegó su ruina. Se cansaron del arquitecto. Cuando los generales entendieron que el capo Figueroa Agosto se había ido, y no había más millones de dólares, decidieron el 10 de junio del 2010 apresar a Job, y echarle toda la cuava a él. Job fue capturado en la casa número 21, ubicada en la calle 11 en el sector de Gurabo, Santiago de los Caballeros. A los altos militares no le convenía tener a Job en la calle, acabando con todo. En febrero del 2012 condenaron a Job y a 4 miembros de su banda a 30 años de prisión. Los jefes de la policía no querían acostar a Job porque lo necesitaban, pero tampoco querían que él estuviera en la calle, por lo que trataron de amedrentarlo y convencerlo de que aceptara toda la culpa de los delitos que ellos mismos habían cometido, a lo que Job no le sintió bien, y le dijo que no. Incluso asumió su propia defensa en el tribunal, pero eso lo perjudicó más. Los jefes de la policía les ofrecieron mantenerlo de por vida con 30,000 pesos si él se echaba todos los muñecos que ellos mismos habían mandado a acostar. Aquí tengo las pruebas de soborno por parte de la Policía Nacional de 30,000 pesos mensuales. El primero de unos envíos
que suman $500,000 del dinero del Estado por envío, y aquí está el policía Sánchez Guarioné, quien estaba a cargo de ponerme eso envío a nombre también de mi esposa mensualmente. Job no tenía salida. Él sabía que el Ministerio Público estaba cuadrado por los jefes de la policía, por lo que se mantuvo en su versión de su responsabilidad. A Job lo pusieron a cumplir su condena en Santiago, pero al enterarse que desde la fiscalía estaban tramando hacerle daño, amenazó a la fiscal Laura Liranzo, que si seguían molestándolo la iba a acostar. La fiscal asustada logró que lo mandaran para la cárcel de La Vega. Pero cuando Job llegó a la cárcel de La Vega, lo comenzó a maltratar el subdirector de sistema penitenciario llamado Marciano Antonio. A ese trató Job de acostarlo, pero su plan falló, y lo mandaron al penal de Monte Plata. Job nunca pensó en acercarse a Dios, que era el único que lo podía proteger. Job desde la cárcel guiaba a su banda en la calle. Estando Job confinado en Monte Plata, lo visitaron varias personas pudientes para que le ayudara a silenciar a un periodista. Job le respondió: si hay billete, no importa el cliente que fuera. Él tenía muchos empleados en la calle con ganas de generar ingresos. Le dijeron que el periodista se llamaba Blas Olivo, le dieron la mitad adelante, el resto cuando terminara la vuelta. Job se contactó con Radamés Portes Jiménez alias Antón, y su banda para que llevaran a cabo la misión. Después que Job le trazó el plan para que lo acostaran, ellos comenzaron a hacerle el seguimiento. Domingo 12 de abril de 2015. Blas Olivo era un periodista especializado en agro y medio ambiente. Tenía cerca de 30 años de experiencia. El hombre estaba hablando cosas que incomodaban a varios empresarios, los cuales decidieron silenciarlo. Ese día Blas Olivo había ido a visitar a su familia en Bonao. No se había percatado que llevaban varios días acechándolo. Después que Blas Olivo salió de su casa materna en Bonao Norte, decidió regresar a su casa en la capital, pero mientras él iba por la carretera hacia su residencia fue emboscado por la gente de Job, los cuales le dieron una lluvia de plomo. Luego Antón y otro más se llevaron al periodista acostado al municipio de Piedra Blanca, que pertenece, al igual que Bonao, a la provincia Monseñor Noel, mientras que los otros de la banda dejaron el vehículo abandonado en una finca camino a La Vega, con el fin de despistar a las autoridades. Sin embargo, la banda no hizo bien el trabajo, porque cuando le hacían el seguimiento al periodista, las cámaras lo grabaron, haciendo que las autoridades los reconocieran y los detuvieran. Cuando a la banda la detienen, los policías comenzaron a apretar a los miembros, los cuales cantaron, y le echaron la culpa a Job de ser el autor intelectual. Por ese hecho aislaron a Job. A los miembros de la banda los condenaron a todos. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Bonao dictó 30 años de prisión para Radamés Portes Jiménez alias Antón, dictó 20 años de prisión contra José Manuel Vargas Rodríguez, Wilmer de Jesús Camacho, Iván Eliseo de León Ramos, Rubén Peña Rodríguez y Yori Leonardo Blanco. Viernes 12 de junio de 2015. Después que a Job lo aislaron, tramaron acostarlo, porque él sabía quiénes fueron los que mandaron acostar al periodista. Ese día Job estaba inquieto, porque había observado a varios policías merodeando cerca de su celda. Cuando Job estaba desprevenido, se le metieron un pal de uniformado y le metieron 4 plomazos, y después armaron la escena de que él estaba armado, y cometieron el error de ponerle el arma en la mano izquierda. Pero no importa los errores que la policía cometa, si ellos dijeron que es así, todo el mundo tiene que creerle. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, certificó las causas de puesta en 29 de José Miguel Rodríguez Almonte, alias Job, jefe de una banda de sicarios al servicio del capo boricua José David Figueroa Agosto, que quedó en 29 en un supuesto intercambio de plomo con la policía mientras cumplía una condena de 30 años de prisión. El puesto en 29 presentó 4 heridas por proyectiles de arma de cañón corto. De estas, 2 tuvieron orificios de salidas y 2 se recuperaron, revelan los resultados de una autopsia. Precisa que las 4 heridas tuvieron una trayectoria de derecha a izquierda. 2 tenían características de heridas a distancia intermedia y las 2 restantes a distancia. El informe forense expone que la herida número 1, con orificio de entrada en región retroauricular derecha y salida en pabellón auricular izquierdo, es a distancia intermedia, y esencialmente mortal, ya que produjo daño a la masa encefálica y al cerebelo. Igual características refleja en la herida 2. Mientras que la tercera detalla que presenta orificio de entrada en cuello, sin salida, donde se recuperó proyectil en músculo supraescapular izquierdo. La herida enumerada 4, con orificio de entrada en epigastrio,
sin salida, donde se recuperó proyectil en músculo espinal de la masa común izquierdo, es circunstancialmente mortal. Produjo daño en hígado y pulmón izquierdo. El recluso fue puesto en 29 durante un supuesto enfrentamiento con un arma a las autoridades actuantes en un cateo en su celda de la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Monte Plata, donde guardaba prisión. El Ministerio Público expuso que la incursión de las autoridades se produjo tras labores de inteligencia que se realizaban en torno a la banda de sicarios que encabezaba Job, vinculado directamente con la caída de periodista Blas Olivo, así como una amplia lista de ejecuciones que pretendían iniciar en los próximos días. Asegura que las autoridades recibieron la información de que habría logrado introducir un arma al recinto. Así se acabó la vida de un hombre que nunca pensó en buscar a Dios. Lo único que le importaba a Job era ganar dinero. Varias veces le hablaron de Jesús, pero Job no le interesaba. Su familia le rogaba que cambiara, que dejara la calle, pero el hombre persistió en lo ilegal. Al final confió en los policías corruptos, los cuales terminaron reventándolo. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La autocracia del mundo vive sin importarle la vida del pobre. Los políticos le prometen un mundo lleno de fantasía cuando quieren que le den su voto. Cuando lo consiguen se olvidan de los barrios marginados, llevando a la juventud a elegir la delincuencia. Por eso vemos tanta desgracias en el mundo. Las familias pudientes se olvidan del menesteroso. Sin embargo, hay esperanza en Cristo Jesús, el cual nos brinda paz, amor, sabiduría para hacer lo correcto y no caer en los caminos torcidos. Reflexionemos y permitamos que Él nos ayude. El like y suscribirte para más contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te gustaría ver en el futuro. Hasta la próxima.